Los fisiócratas consideraban que la ley natural tenía que estar relacionada con las políticas económicas que tenía que implementar el Estado para de esa forma desarrollar la economía de su país. Los fisiócratas consideraban que la ley natural debía de ser la base para la formulación de las diferentes políticas económicas y por tanto el objeto de estudio tenía que ser descubrir esas leyes naturales. Yo soy Historia y comencemos con el video. Empezaremos entonces explicando qué es la escuela fisiócrata. El término fisiócrata significa regla de la naturaleza. Por ende, esta escuela tenía como objetivo buscar las leyes naturales que gobiernan a las sociedades. Así, en aquella época, Newton había sentado las bases sobre las cuales se comportaba el universo. Estaba formado por 4 leyes: la ley de gravitación universal y las 3 leyes del movimiento. Todas estas leyes permitían explicar el mundo físico. Ahora nos preguntamos, ¿qué leyes son las que gobiernan las diferentes actividades económicas de las personas? La escuela fisiócrata apareció en Francia en 1756. Fue un movimiento que estaba en contra de las políticas del mercantilismo, dado que los mercantilistas sugerían políticas de protección y regulación a la comercialización de bienes, lo cual dificultaba el libre comercio, pues estas regulaciones implicaban impuestos, peajes, aranceles, entre otros. Lo que interesaba a muchos fisiócratas es el desarrollo macroeconómico de su país, Francia, bueno, que fue el lugar donde generalmente tuvo más auge estas ideas. Pues Francia tenía una agricultura muy, pero que muy paupérrima comparando con la nueva agricultura que estaba generando Inglaterra. Es cierto que en el norte de Francia la agricultura estaba implementando algunas de estas mejoras tecnológicas, sin embargo, en el resto de todo el país el mayor porcentaje pues seguía con las tecnologías anticuadas anteriores. Entonces a partir de ahí veíamos un crecimiento o desarrollo desigual en Francia, hecho que llevó a estos fisiócratas a dar a conocer sus diferentes políticas para elevar el crecimiento de la economía francesa. Una frase característica de la escuela fisiócrata es el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, término que fue acuñado por este fisiócrata Vincent Gournay, cuya idea central es que el Estado no tenía que intervenir en la economía y que solamente tenía que dedicarse a actividades esenciales como la seguridad. Laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, o como me gusta llamarle a mí, déjate de joder. Recordemos que en esa época el comercio estaba muy restringido, estaba muy burocratizado, había muchas regulaciones, porque habían trabas como impuestos, aranceles, peajes, regulaciones a los tipos de productos y cómo se tenía que comercializar o exportar y producir. O sea, todo ese mundo hacía que la capacidad creativa de los nuevos productores pues fuese nula. Es ahí donde los fisiócratas piensan, oye, el Estado nos está jodiendo, o sea, nos está molestando. Por eso mismo surge esta frase que engloba todo el pensamiento de los fisiócratas. Estado, déjame de joder. Laissez-faire, laissez-passer. Déjame hacer las cosas a mí. Así, mientras que por un lado tenemos a los mercantilistas, en el otro lado, su opuesto, estaban los fisiócratas. Los mercantilistas abogaban por un Estado fuerte y que éste tenía que intervenir en la economía, mientras que los fisiócratas buscaban un Estado más libre y sin intervenciones. Algunas políticas de los mercantilistas eran los impuestos, peajes y aranceles a la comercialización para de esa forma incrementar la cantidad de oro y plata. En cambio, los fisiócratas lo que buscaban era una libertad de empresa y comercio. Ahora nos preguntamos, ¿de qué depende la riqueza de un país? Recordando, para los mercantilistas era la acumulación de metales preciosos. En cambio, para los fisiócratas es la agricultura. Esto debido a que la agricultura era el único sector que generaba un excedente neto. Así, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la plantación de caña, este generaría un excedente, pues el valor producido sería mucho mayor a los costos incurridos en sus insumos, abonos, semillas, entre otros. Como la agricultura genera valor, los terratenientes serían los únicos que deberían de pagar
impuestos. Otra propuesta por parte de los fisiócratas era el impuesto a los terratenientes. Pues si nosotros tenemos una parcela de tierra y decidimos contratar a personas para que siembren en ellos, generaría una renta hacia los terratenientes por ser dueño de la parcela y por tanto sería el único el cual tendría que pagar impuestos. Esto debido a que los fisiócratas consideraban que la agricultura era el único sector que generaba un excedente neto. En este video nos enfrentaremos a Francois Quesnay, que es el fisiócrata más importante y cuya contribución mejoró lo que actualmente podríamos llamar la contabilidad nacional y los flujos económicos. Ahora sí, analizaremos el pensamiento de Francois Quesnay. No se pronuncia Francois, coño. Se dice François. Él consideraba que en la economía había tres sectores: los agricultores, que eran la clase productiva, los terratenientes, que eran dueños de las parcelas, y los comerciantes o fabricantes, que los llamó una clase estéril. Quesnay parte de esta idea, que habían tres sectores económicos: el sector productivo, que era la agricultura, el sector de propietarios, que eran los terratenientes, y el sector comercial, industrial y todas las demás personas, que eran el sector estéril. Los denominaba estéril porque este sector no creaba un excedente a diferencia de la agricultura. Quesnay aquí tiene una idea pero que muy brillante. Es que estos tres sectores están interrelacionados y entre ellos se da flujo de dinero y de bienes. Así, por ejemplo, la agricultura necesita herramientas, maquinarias para poder producir, y esas herramientas y maquinarias los obtiene del sector estéril. Y asimismo, el sector estéril tenía que comerciar con la agricultura para que este último les brindase bienes y alimentos. La importancia clave de su pensamiento está en la interdependencia de los sectores económicos. Así, si por un lado tenemos al sector agricultura, en otro lado al sector terrateniente y en otro lado al sector comercial, estos sectores están interrelacionados unos con otros. De esta forma, parte de la producción de la agricultura es entregada a los terratenientes en forma de renta. Asimismo, los terratenientes adquieren bienes de la agricultura por un monto de dinero, mientras que el sector comercial le entrega a los terratenientes medios de producción, semillas, abonos, entre otros. A cambio, el terrateniente les entrega un flujo de dinero. Y asimismo, el sector comercial intercambia con el sector agricultura bienes por medios de producción. De esta forma, todos los sectores están interrelacionados. Fijaos en la genialidad que tuvo Quesnay en aquella época. No solamente quería teorizar las relaciones entre sectores, no, sino que también quería cuantificar el flujo que se da entre ambos. Todo esto lo plasma en el famoso tablero económico. Ahora sí, estamos listos para explicar la famosa Tableau économique de Quesnay. Y presta mucha atención. Primer supuesto. La clase productiva le entrega a los terratenientes en forma de renta el equivalente a su valor de inversión. Segundo punto. La clase productiva y la clase estéril comercian entre sí la mitad de su ingreso y la otra mitad lo invierten en su mismo sector. En esta tabla tenemos a tres clases: la clase productiva, que son los agricultores, la clase propietaria, que son los terratenientes, y la clase estéril, que son los comerciantes. Ahora, supongamos que el producto neto del año pasado fue de $2,000. Por lo tanto, estos $2,000 va como renta hacia la clase propietaria. La clase propietaria, teniendo estos $2,000, gasta $1,000 en la clase productiva y otros $1,000 en la clase estéril. Con esos ingresos de los $1,000 en la clase productiva, la mitad, $500, se destina a la clase estéril para adquirir medios de producción y otros $500 lo reinvierte en su mismo sector. De la misma manera, los $1,000 de ingreso en la clase estéril, la mitad lo destina a la compra de bienes para la clase productiva y otros $500 lo destina a la reproducción en su mismo sector. Asimismo, la clase productiva genera un excedente neto equivalente a su valor de inversión, es decir, $1,000 que se destinan a la clase propietaria.
Continuando con nuestro ciclo, de los $500 que ha ingresado a la clase productiva, la mitad se reinvierte en el mismo sector y la otra mitad se adquiere medios de producción de la clase estéril. Lo mismo ocurre también con la clase estéril. La mitad se reinvierte en su mismo sector y los otros restantes 250 se invierten en la compra de bienes en la clase productiva. Seguidamente, como se invirtió $500 en la clase productiva, este genera un excedente neto en forma de renta de $500 para la clase propietaria. Ahora, si realizamos este mismo procedimiento continuamente de manera infinita, llegaríamos a que el valor generado por la clase productiva tendría un equivalente a $2000. Lo mismo ocurriría con la clase propietaria y con la clase estéril. He ahí la importancia de la circulación del dinero entre las clases y cómo se multiplica su valor. Vean, en ese sentido, los fisiócratas se adelantaron al célebre input-output que hizo Leontief para cuantificar la relación entre sectores y que recibió premio Nobel. Si en esa época hubiera existido los premios Nobel, obviamente y sin dudarlo, y muy merecido, Kurzweil recibiría uno. Resumiendo todo esto, si tú tienes un padre que es muy autoritario, que te controla, que te dice lo que tienes que hacer y lo que no, en vez de tú decirle, padre, no me jodas, mejor dile de una forma más elegante. Padre, laissez paz. Ya espero que este video les haya gustado, amigos, y por favor no olvides de suscribirte al canal y darle un buen me gusta, porque seguiremos subiendo más ideas de diferentes autores económicos. Analizaremos próximamente a Smith, a Carlos Marx, a David Ricardo, a Keynes, entre otros autores. Así que no te lo pierdas.